Hola compañeros, en el siguiente video les hablaremos sobre las bases de datos, sus partes y funcionalidades. Los integrantes de mi grupo son Julián Castañeda y quien les habla, Lida Barbosa. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizadas mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como por ejemplo, una universidad o un hospital. Algunas de las ventajas de las bases de datos son sus datos de integridad y fidelidad, su independencia, memoria, menor redundancia y su accesibilidad. Partes de una base de datos. Dentro de las partes de una base de datos tenemos hardware, software, atributos, entidad, relación, dato y usuarios. Entidad. ¿Qué entendemos por entidad? Es un objeto del mundo real que podemos distinguir del resto de objetos y del cual nos interesan algunas propiedades. Por ejemplo, un empleado, un producto o un despacho también son entidades otros elementos del mundo real de interés menos tangibles, pero igual diferenciables del resto de objetos. Por ejemplo, una asignatura impartida en una universidad, un préstamo bancario, un pedido de un cliente, etc. Las propiedades de los objetos que nos interesan se denominan atributos. Un ejemplo sobre atributos sobre una entidad empleado nos puede interesar, por ejemplo, tener registros de su número de identificación, su nombre, su apellido y su sueldo. Relación. Se define relación como una asociación entre entidades. Consideremos una entidad empleado y una entidad despacho y supongamos que a los empleados se les asignan despachos donde trabajar. Entonces, ahí hay una relación entre la entidad empleado y la entidad despacho. Dato. El dato es un trozo de información concreta sobre algún concepto o suceso. Por ejemplo, 1996 es un número que representa un año de nacimiento de una persona. Hardware consiste básicamente en unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas, entre otros. Software. Entre las bases de datos física y los usuarios existe una capa de software denominada Sistema Manejador de Bases de Datos. Todos los requerimientos de acceso a la base de datos son manejados por esta. Usuarios. Hay tres tipos de usuarios. El usuario programador de aplicaciones se encarga de escribir programas para el manejo de la base de datos usando un lenguaje de alto nivel. Usuario final es el que utiliza el lenguaje de comandos y programaciones de aplicación. Administrador de la base de datos es el responsable de definir políticas de acceso a la base de datos. ¿Qué pasaría si al objeto le falta una parte? Si a la base de datos le falta una parte, la base de datos no funciona, ya que las partes son fundamentales para el funcionamiento y rendimiento de ellas mismas. ¿Cómo funcionan juntas las partes en una base de datos? Como ya sabemos, todas las partes de una base de datos están relacionadas unas con otras, lo cual hace que la base de datos funcione y le brinde esas características y ventajas de ellas.